Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al maná de hoy con el pastor José María Dutari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Los primeros discípulos dieron el ejemplo de obediencia y santidad. ¿Cómo lograban esta obediencia y esta santidad? Siendo llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Yeshua dijo: separados de mí nada podéis hacer. Eso es estar lleno del Espíritu. Recuerden que la palabra dice que el Padre envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Que habite Yahshua por la fe en nuestros corazones es estar llenos del Espíritu de santidad. Llénanos, mi Rey, cada día más y enséñanos a caminar contigo día y noche, conscientes de tu presencia en nuestras vidas, para que nos dirijas así como dirigiste a todos nuestros hermanos en la Keilah primitiva. Espíritu Santo, llénanos. Te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach. Espíritu de Yah, llena mi ser. Lléname de tu santo poder. Espíritu de Yah, llena mi ser. Lléname de tu santo poder. Lléname de ti. Lléname de ti otra vez. Dice la Escritura en Hechos capítulo 16 que Pablo iba a predicar con Silas a un lugar, y dice la palabra que el Espíritu se lo prohibió. Luego al verso siguiente dice: iban a entrar a Bitinia y el Espíritu de Yeshua se lo impidió. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Ellos tenían una comunión continua con el Espíritu de Yeshua, el Espíritu del Mashiach. Que así sea en mi vida y que así sea en tu vida, hermano, para que hagamos maravillas en su nombre y prediquemos este evangelio respaldado con una vida de santidad y una vida de poder. Espíritu de Yah, llena mi ser. Lléname de tu santo poder. Espíritu de Yah, llena mi ser. Lléname de tu santo poder. Ven, lléname. Lléname de ti. Lléname. Que haga maravillas en tu nombre. Pídeselo. Lléname. Lléname de ti. Lléname. Que haga maravillas en tu nombre. Llena nuestras vidas
Yeshua HaMashiach llena nuestras vidas, dirige nuestras vidas. Tú dijiste que la gloria postrera sería mayor que la primera, y nos gozamos viendo lo que hicieron tus primeros discípulos, y nosotros también podemos vivir así y aún mayor. Si tu espíritu de santidad nos llena, satúrame, Padre. Satúranos con tu espíritu, mi Rey. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos. Bendito y alabado sea el nombre de su amado y precioso Hijo Yeshua, el Mesías. Bendito sea su nombre por siempre. Que el Todopoderoso Yahweh de los ejércitos bendiga a cada persona que nos escucha en este día, que su poderoso Espíritu Santo sea sobre cada persona, que tú nos permitas, Padre, predicar como lo hizo el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, que mientras él predicaba, tu Espíritu Santo caía sobre los que escuchaban el mensaje. Gracias, mi Rey, gracias, Padre bueno. Aleluya. Yeshua dijo, cuando prediquen este mensaje, digan, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse. Sanen a los enfermos. Echen fuera los demonios. Hoy es sábado 7 de febrero del año 2026. Es el séptimo día de la semana. Es el Shabbat. Es el día de reposo que Él estableció y que nadie puede cambiar. En el calendario de la Torá, hoy estamos en el día 18 del 11º mes. Bendito sea Yahweh. Está yendo el mes 11. Del año 5996, en un mes, si Yahweh lo permite así, si coincide la cebada madura, aleluya, con el Rosh Hodesh, estaremos entrando en el último mes de este año bíblico, en el mes número 12 y acercándonos al año 5997. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Así que hoy es el día 18 del mes 11 del año 5996. Las 3 espigas de trigo que usted está viendo allí es porque estamos persuadidos, estamos convencidos de que estamos en un tiempo de siega, en un tiempo de cosecha. Yeshua dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Parece contradictorio, ¿verdad? Que hoy alguien diga los obreros son pocos, cuando lo que abunda en este mundo ahora son pastores y maestros. Pero es que los obreros de Yahweh son pocos. Por eso dice, oren al dueño de la mies para que sea Él quien envíe obreros a su mies. Le damos toda la gloria a nuestro Padre por lo que esta palabra ha hecho, está haciendo y hará. Le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por las miles y miles de personas que en las diferentes partes del mundo han hecho un alto en su camino, están preguntando por la senda antigua y están caminando en ellas, encontrando felicidad y tranquilidad. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y te damos la bienvenida al maná de hoy, esa serie que sigue siendo Huye del Pecado. Pedimos disculpas a nuestros hermanos porque ha pasado casi 2 semanas de que no hacíamos el maná. Y la razón es porque el Padre Celestial Todopoderoso nos abrió un programa de radio aquí en Santiago, en la mejor emisora de Santiago, que se llama Ondas Centranas, la Sultana del Aire, donde estamos llegando a miles y miles de personas en lugares donde no hay un radio, donde no hay celular, donde no hay wifi, pero hay radios en las casas con batería. Allá están llegando la predicación de la verdadera palabra y está llegando también, aleluya, el mencionar el verdadero nombre en todas las montañas de nuestra tierra, de Veragua, Isoná, en Icaco, Santa Catalina, pero también hasta Aguadulce y todas las áreas aledañas, aparte de todas las personas que nos pueden escuchar vía internet. Bendito sea el nombre
de nuestro Padre Celestial. Te damos la bienvenida al maná de hoy en la serie Huye del Pecado, hoy en su parte 17, donde estamos tratando el tema en el libro de los Hechos, donde dice: los primeros discípulos nos dieron ejemplo de obediencia y santidad, hoy en su parte 7. Dijimos que íbamos a empezar cada predicación de esta con estos versos, primera de Juan 3:4, porque si el maná se trata de huir del pecado, tenemos que saber qué es pecado. Pero qué es pecado visto a la luz de la palabra. ¿Qué dice la Biblia que es pecado? No qué dicen los hombres que es pecado, no. ¿Qué dice la Biblia que es pecado? Y la Biblia dice en primera de Juan capítulo 3 y verso 4: todo el que comete pecado infringe también la ley. Escuche, pues el pecado es infracción de la ley. Pare de contar. Ahí está. Y hay unas palabras que salieron de la boca de nuestro Mesías Yeshua, al que todos conocen como el Cristo, ¿sí? Su nombre correcto, su nombre verdadero, Yeshua. Hay una palabra que él dio, poderosa, está en Mateo capítulo 24, verso 11. Se la voy a leer de la versión tradicional. Dice así: y por causa de la maldad se enfriará el amor de muchos. Así dice la versión tradicional, así dice la que yo leí por muchos años. Pero resulta que en el original griego, la palabra que se usa ahí es anomía. Y anomía significa violación de la ley, violación de la Torá. Entonces se lee de la siguiente manera: y por causa de la violación de la Torá se enfriará el amor de muchos. Amados hermanos, está saliendo de la boca de Yeshua, de la boca del Maestro. Él dice que por causa de la violación de la ley, de la violación de la Torá, el amor de muchos se enfriará. El verso anterior dice el mismo Yeshua: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué es lo que han hecho los falsos profetas desde allá hasta estos días? Desviando a las personas de las verdades escriturales, desviando a las personas de los 10 mandamientos, desviando a las personas de la Torá de Yahweh, de la ley del Todopoderoso. Por eso que se levantan gente, se levantan congregaciones, se levantan líderes, pero el día menos pensado volaron. Porque no están edificados sobre la roca. La palabra dice en el Salmo 19, claramente dice que la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Yo puedo ver con lo que dice ahí que la persona puede tener añares en el cristianismo, pero si no guarda la ley de Yahweh no se ha convertido. Así de claro hay que hablar. Bendito sea el nombre de nuestro Rey, aleluya. Como cuando la palabra dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado ya. Así dice la Escritura y así tiene que ser. Mi alma te alaba, Padre. Hoy vamos a estar viendo en el libro de Hechos capítulo 16 y vamos a descubrir muchas verdades tremendas y maravillosas que el Padre nos quiere enseñar aquí. Hechos capítulo 16, verso 1, hablando de Pablo, dice: llegó a Derbe y Listra, y allí conoció a cierto discípulo llamado Timoteo. Oiga esto: hijo de una mujer judía creyente. Pero el padre era griego. Yo quiero decirle a todos mis hermanos que me escuchan y amigos que nos escuchan, que aquí hay un testimonio de que Timoteo guardaba el Shabbat. Timoteo era hijo de una mujer judía creyente. ¿Qué mujer judía creyente hay que no guarde los 10 mandamientos? Pues Timoteo guardaba los 10 mandamientos y guardaba el Shabbat también. Dice que Timoteo gozaba de buen testimonio entre los hermanos en Listra y en Iconio. Y como Pablo, Saúl quería que Timoteo fuera con él, lo llevó y lo circuncidó. Pero dice aquí por qué lo hizo. Porque es que no hay que circuncidar a los que creen. Pero aquí dice por qué Pablo lo hizo. Lo llevó y lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego y para ellos un incircunciso es una persona inmunda.
Entonces, por eso Pablo circuncidó a Timoteo, porque Timoteo era Timoteo, tenía buen testimonio y él no había sido circuncidado. Porque no es necesario. Pero ahora Pablo lo quiso llevar y por causa de los judíos, dice la Escritura, circuncidó a Timoteo. Dice, y cuando pasaban por las ciudades, le entregaban las decisiones tomadas por los enviados y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la observaban. ¿Se acuerda que en el maná antiguo estábamos hablando de que muchos querían circuncidar a los creyentes? Y que el concilio allá de Jerusalén, en Hechos capítulo 15 y 16, se reunieron y salieron diciendo esto: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle esa carga a los creyentes. Hermano, tan clara es la Escritura. No hay por dónde perderse y por qué no entender. Y yo escucho hoy exégetas bíblicos, estudiosos, eruditos bíblicos diciendo, ok, esta es mi postura, esta es la de aquel hombre. Hay tantas posturas, la Biblia tiene una sola postura. Lo que pasa es que los obedientes son los que entienden lo que está escrito. Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. ¿Sí? Bueno, dice, así las comunidades se fortalecían en la fe y su número aumentaba cada día. Atravesaron la región de Frigia y Galacia porque se les prohibió mediante el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Escuche bien esto. Esta es una de las pruebas de que lo principal que había en los primeros creyentes era esa comunión con el Espíritu Santo. Ellos iban a predicar, pues es la voluntad del Padre que prediquemos en todos lados. Pero el Espíritu Santo le dijo, en Asia no van a predicar. Él tendrá un tiempo para cada cosa. Aquí lo mejor, hermano, es dejarse dirigir por Él, hacer las cosas que Él manda hacer, que Él manda decir, hay que decirlas. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. En la región de Frigia y Galacia se les prohibió, mediante el Espíritu Santo, hablar de la palabra en Asia. Y escucha ahora lo que dice el verso 7, muy importante. Dice, cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia para predicar también. Dice, pero el Espíritu de Yeshua no se lo permitió. Bendito sea Yahweh. Segunda vez que lo dice, pero esta vez lo dice con una claridad sorprendente. ¿Quién se lo prohibió? El Espíritu de Yeshua. ¿Quién es el que está con nosotros? El Espíritu de Yeshua. ¿De quién está llena la comunidad? Del Espíritu de Yeshua. ¿Cuál fue el Espíritu que Yahweh envió a su Hijo? Él envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, Yeshua. Por eso Pablo dice en el último verso de 2 Corintios que la gracia de nuestro don Yeshua HaMashiach, el amor de Yahweh nuestro Padre y la comunión del Espíritu sea con todos ustedes, porque es que así vivían ellos. Hermanos, si hay una forma de vivir en santidad y vivir haciendo la voluntad de Yahweh, es vivir llenos del Espíritu de nuestro Mesías, Yeshua. Gracias, Padre mío, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dice, entonces después de pasar por junto a Misia, bajaron a Troas y por la noche se le mostró a Pablo, a Saúl, una visión en la que un hombre macedonio estaba de pie rogándole, pasa Macedonia y ayúdanos. Y en cuanto tuvo la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Elohim nos había llamado para anunciarles la buena noticia. Qué hermoso. Dirección total del Espíritu Santo. Dirección total del Espíritu de Yeshua. Esto es lo que el Padre quiere de los verdaderos creyentes. Aleluya. Sigue diciendo la Escritura en Hechos 16, verso 11 en adelante, de la siguiente manera. Así que zarpamos de Troas y fuimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia. Pasamos algunos días en aquella ciudad. Escuche esto. Escuche esto. Lo que era la costumbre de Pablo, lo que era la costumbre de los discípulos de Yeshua, lo que era la costumbre y es la costumbre de los verdaderos creyentes, los que guardan los mandamientos del Padre. Dice el verso 13. El día de Shabbat,
salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y nos pusimos a hablar con las mujeres que se habían reunido. Entonces escuchaba a cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el maestro para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Ella era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y respetuosa de Elohim. Bendito sea el número de nuestro Padre Celestial. Ellos buscaban un lugar para orar en Shabbat y llegaron a un lugar donde estaban estas mujeres reunidas. Y empezaron a compartir con las mujeres. ¿A compartir qué? ¿Quién ganó el último partido de fútbol? No fue eso. Lo que compartían era la palabra. Dice, entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia. Algo pasó aquí. Dice, cuyo corazón el maestro abrió para que estuviera atento a la palabra que decía Pablo. Yo le ruego a mi rey, aleluya, que nuestro maestro abra tu corazón para que estés atento a lo que dice el Padre en su palabra. Que nuestro Padre abra tu corazón para que al escuchar este maná se produzca un cambio en tu vida. Mi alma te alaba, Padre. Ella era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y respetuosa de Elohim. ¿Qué significa cuando se dice en la Escritura que una persona era respetuosa o temerosa de Elohim? Pues se está hablando de una persona que teme a Yahweh y guarda sus mandamientos. Es como me discutían unas personas a los que yo les dije, según lo que dice la Escritura, que Cornelio era un hombre que guardaba los mandamientos, que Cornelio era un hombre que también guardaba Shabbat. ¿Usted cómo dice eso? Muéstreme el verso que dice Cornelio guardó Shabbat. Espérate, te voy a mostrar uno mejor. Dice que Cornelio hacía oraciones constantes a Yahweh, que era temeroso de Yahweh. Una persona temerosa a Yahweh guarda sus mandamientos. Este es el fin del discurso, dijo el predicador. Teme a Yahweh y guarda sus mandamientos. El temor de Yahweh está relacionado con la obediencia a sus santos mandamientos. Dice el verso 15 que cuando ella y su familia se sumergieron, para los que no entienden, se bautizaron, nos rogó diciendo: ya que ustedes han juzgado que yo soy fiel a Yahweh, imagínate tú, hombres como Pablo juzgó que esa mujer era una mujer fiel a Yahweh. Dice, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a hacerlo. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Pablo llegó a ese lugar y predicó la palabra de tal manera que el maestro permitió que esta mujer, llamada Lidia, estuviera atenta para oír y entender lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Y ellos fueron a su casa porque ella se lo pidió. Y dice la palabra que cuando ella y su familia se sumergieron, o sea, Pablo les predicó, aceptaron al Mashiach Yeshua, pero también se sumergieron, porque es que Yeshua dice, todo aquel que cree y es inmerso o es bautizado, será salvo. Ellas creyeron y fue inmersa ella y toda su familia. Entonces dice, en el verso 16, una vez íbamos al lugar de oración cuando nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual le producía una gran ganancia a sus amos adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba. Miren lo que gritaba esta divina.
estos hombres son siervos del Elohim Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. ¿Estaba diciendo alguna mentira esta mujer? No. No. Dice el verso 18 que hizo esto por muchos días, hasta que Shaul, ya fastidiado, se dio vuelta y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Yahshua, el Mashiach, que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Pero espérate, ¿por qué pasó esto si ella le estaba diciendo a Pablo que era un gran siervo de Yahweh y que andaban anunciando el camino a la salvación? Pero Pablo pudo discernir. Si Pablo hubiera sido como muchos líderes de hoy en día, tú sabes, se les infla el pecho y empiezan a caminar así con la frente que le da por ahí arriba por el cielo, porque alguien le dijo siervo de Elohim. Pero Pablo pudo discernir que era un espíritu de adivinación. ¿Y qué le hizo? Pues echarlo fuera. ¿Qué hay que hacer con un espíritu que no sea Yahweh? Pues echarlo fuera. Eso es todo lo que le toca. Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Te mando en el nombre de Yahshua, el Mashiach, que salgas de ella. Y salió en ese mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que le había esfumado su esperanza de ganancia, agarraron a Shaul y a Sila y lo arrastraron a la plaza ante las autoridades. Y al presentarlo ante los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo yauditas, alborotan nuestra ciudad. Escuche. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Escuche bien el verso 21, porque en este maná hay mucha revelación de la palabra. Porque somos gente del tercer día. Aleluya. Dice el verso 21, predican costumbres que no se nos permite recibir ni practicar porque somos romanos. Oiga, ¿qué predicaba Pablo? Escuche bien esta palabra. Decían los romanos, estos judíos, Pablo y el otro que anda con él, predican sus costumbres que no se nos permite recibir ni practicar porque nosotros somos romanos. Quiere decir que Pablo no andaba por ahí diciendo: Cristo te ama, mira que Cristo te dio la palabra, acepta a Cristo en tu corazón. Si no, no hubiera pasado nada. Pero es que Pablo estaba predicando el evangelio completo, con todos los 10 mandamientos. Porque déjame decirte una cosa, predicar un evangelio, entre comillas, sin los mandamientos, sin la ley de Yahweh, es predicar un evangelio mutilado. Es predicar un evangelio que ha sido cortado y que va a producir creyentes mutilados y cortados. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Esto es palabra de Yahweh. Y le digo una cosa, ¿cuántas veces no he pasado por Hechos 16? Pero hoy el Padre me ha puesto a ver esto, wow, de una manera como nunca antes. Mi alma te alaba, Padre, aleluya. Gracias. Gracias. Predican costumbres que no se nos permite recibir ni practicar porque somos romanos. Entonces Pablo estaba predicando de los 10 mandamientos, del Shabbat, de todas estas cosas, de las fiestas, todas estas cosas. Entonces el pueblo se levantó unánime contra ellos y los magistrados los despojaron de sus ropas con violencia y mandaron azotarlos con vara. Y después de golpearlo con muchos azotes, no poquitos, muchos azotes, los echaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad, porque esta gente es peligrosa. Es que la gente del reino somos peligrosos para el diablo. Verso 24, cuando éste recibió semejante orden, ¿qué hizo? Los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. Esto es lo que dice la palabra. Metieron a Pablo y al otro en el calabozo, en lo más oscuro, en lo más profundo, y le pusieron los pies en el cepo. Fíjese usted, Pablo y Sila estaban en el calabozo, en el lugar de más adentro, y le sujetaron los pies en el cepo. Para los que no saben, el cepo son 2 tucos de madera enorme que cada uno tiene los orificios por donde pasa el pie en su mitad.
O sea, ponen la primera madera, montan sus 2 pies donde están sus 2 tobillos, ponen la otra madera encima y luego la agarran con una especie de tuerca o de tornillos para apretar, para que queden sus pies tomados. Es algo totalmente doloroso y terrible. Yo no lo he probado, pero sí vi aquí en Panamá, cuando en la marcha que hubo, en la protesta, nuestros indígenas se levantaron y algunos indígenas fueron a negociar con el gobierno sin tener el aval de sus otros indígenas dirigentes. Y los agarraron y los pusieron en el cepo, y esta gente cómo lloraban, hermano. Había uno que decía, mamá, papá. Es un dolor terrible. Entonces, en esta situación tenían a Pablo, a Saúl y a Sila metidos en lo más adentro y en el cepo. ¿Y qué hacían Pablo y Sila allá abajo en ese oscuro rincón de esa celda y sus pies tomados en el cepo? ¿Qué hacían ellos? Seguro se estaban quejando, hombre, pero ¿cómo es posible que te estemos sirviendo, Padre? Y mira lo que tú permites, que estemos nosotros en este lugar, como si fuéramos lo peor de esta nación por estar predicando a Yeshua. No, hermanos míos, de ninguna manera. Pablo y Silas y todos los verdaderos creyentes que por causa del mensaje estemos sufriendo alguna situación, nos gozamos en medio de la prueba. Dice la palabra que como a la medianoche, Saúl y Silas estaban orando y cantando himnos a Elohim, mientras los presos que escuchaban. Oiga, hermano, cuando estés en medio de una prueba, alábale. La situación está difícil, alábale. La cosa se apretó, alábale, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando usted tiene una prueba y usted empieza a quejarse y a caer en quejabanza, el diablo se glorifica. Pero cuando tú en medio de una prueba glorificas al Todopoderoso, alabándole, el diablo tiene que salir huyendo. Y mire lo que pasó aquí. Estaban Pablo y Silas orando y cantando himnos a Elohim. Dice, entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Es que las cadenas se rompen cuando hay un pueblo que alaba al Rey en medio de cualquier circunstancia. Es que las puertas se abren cuando hay un pueblo que alaba al Rey en medio de cualquier circunstancia. Dice que el 27, que cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de tirarse sobre ella para matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero en eso Pablo le gritó con fuerte voz, dice, no te hagas ningún mal, pues nosotros estamos todos aquí. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Saúl y ante Sila. Mire usted el poder de Yahweh. Se postró temblando ante Pablo y ante Sila. Y sacándolos afuera les dijo, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Aleluya. Esta es la pregunta que debe haber en todos los que quieren conocer la verdadera salvación. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué le dijeron ellos? Cree en el Maestro Yeshua y te salvarás tú y tu casa. Pero es aquí donde radica el problema de la confusión que hay en el mundo y de la mentira que Satanás ha levantado. Aquí es donde radica el problema. ¿Qué tenía que hacer el carcelero? Creer en Yeshua y se salvará tú y tu casa. Lo que pasa, hermanos, que usted no puede perder de vista esto que le voy a decir. Yeshua es del pueblo de Israel. Yeshua era judío, padres judíos. Se crió en un entorno judío.
Pero cuando se sacó el evangelio de Jerusalén y lo trasladaron para Roma y para Atenas con Constantino y con toda esa gente, se perdió la esencia verdadera del evangelio y se le metió todo lo que Constantino quiso meterle, porque él fue el que cristianizó las fiestas paganas de Roma. Y el que tiene toda esa locura que tiene ahorita la Iglesia Católica Romana. Constantino. Dice, no, quien fundó nuestra iglesia es Cristo. Mentira. Constantino en el año 325. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Cree en el Adón Yahshua y serás salvo tú y tu casa. Lo que pasa es que creer, en griego pistis, es como un asentimiento mental. Usted se mete a una cantina y ustedes preguntan, ¿cuántos aquí creen en Cristo? Y la gente va a decir, yo. Otros van a decir, amén. Algún hermanito escapado de alguna iglesia. Otros van a levantar la cerveza y brindemos por eso. Otra ronda para los amigos. Eso se llama asentimiento mental. La gente dice que cree, pero no es la verdad de lo que se quiso decir en la palabra. Porque en hebreo la palabra que tiene que ver con creer es emuná. Y emuná significa confiar y obedecer. En el hebreo, cuando usted obedece, usted demuestra que está creyendo. Por eso dice la palabra en el libro de Hebreos. Gracias, mi Rey. Libro de Hebreos, capítulo 5, verso 9, que Yahshua fue hecho autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Léanlo. ¿Para quiénes Él es autor de eterna salvación? Para los que le obedecen. Creer y obedecer no están separados. Pero esa es una de las mentiras que Satanás ha metido. Por eso es que tenemos gente que abarrotan iglesias, pero sus vidas no cambian. Malísimos testimonios. Y usted oye por ahí ese refrán. Y eso que está en la iglesia. Oye, pero mira que el hombre está casado y tiene una mujercita por allá. Y dice en la noche que se va para el culto. Y coges para donde la mujer. Ya lo hemos descubierto. Y eso que está en la iglesia. ¿Por qué? Porque creen que creer es simplemente decir yo creo. Ya con eso te salvaste. No es así. Creer tiene que ver con emuná, que es confiar y obedecer. De tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su único hijo Yahshua para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que a él le obedezca no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso tiene sentido, pero lo otro no tiene sentido. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Y dice que le comunicaron el mensaje del maestro a él y a todos los que estaban en su casa. Y en aquella hora de la noche los llevó consigo, les lavó las heridas a Pablo y a Silas de los azotes, y él fue sumergido enseguida con todos los suyos. Creyeron en el maestro Yahshua esa noche y todos fueron bautizados, inmersos esa misma noche, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron inmersos esa misma noche en el nombre del Maestro Yahshua, como dice realmente la Escritura. Santo, qué gozo predicando este maná, aleluya. Tiempo sin hacerlo. Dice, los hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó él y toda su casa que habían creído en Elohim. Cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a los oficiales a decirle que soltara a estos hombres. Y el carcelero le comunicó a Shaul estas palabras. Dice, bueno, mira, Pablo, los magistrados han enviado orden de que se los ponga en libertad, así que ahora salgan y váyanse en paz. Pero Pablo no era cualquier persona. Pablo sabía y conocía muchas cosas. Dice, pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente, sin que se nos enjuiciara, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos van a echar fuera a escondidas. Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Bendito sea Yahweh. Dice, y los oficiales le informaron estas palabras a los magistrados, quienes tuvieron miedo al oír que eran romanos, y fueron donde ellos
y les pidieron disculpas. Después de sacarlos, les rogaron que se fueran de la ciudad. Entonces, después de salir de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y al ver a los hermanos, los exhortaron y luego se marcharon. Ese es el verdadero mensaje de salvación. Ese es el verdadero mensaje de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Podemos ser como Él, tenemos que ser como Él. Para eso nos ha dado el Padre el espíritu de su Hijo. Usted y yo tenemos el espíritu de aquel que venció, que triunfó en el madero. Y le voy a lanzar un reto. Empiece usted a guardar los mandamientos. Empiece usted a seguir al Padre y tú verás cómo se te va a abrir la mente a toda la revelación que hay en las Escrituras. Porque mientras no obedezcas, no recibirás revelación. Pero si obedeces, la revelación vendrá a tu vida. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de predicar este maná. Quiero pedirte, mi Rey, en el nombre de Yahshua, que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos y los hace producir y germinar y da semilla al que siembra y pan al que come, así será esta palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Amén, amén y amén.